Aupa, estáis en Maxcraft y en este vídeo aquí vamos a ver realmente qué tipo de hacha o qué hacha te conviene. Voy a intentar condensar bastante información, así que prestar atención porque hay mucho de lo que mamar. Al final las hachas son como los zapatos, pueden venir en diferentes tamaños y formas. Yo creo que principalmente lo que diferencian unas hachas de otras son tres factores. El primero de ellos sería el tamaño, la longitud. Aquí tenemos hachas de 30 centímetros hasta 70. El segundo sería el peso del hacha. Cuanto más peso, más poder va a tener. Y por último sería su geometría, qué forma tiene y cómo va a afectar esa forma al golpe. Hablando específicamente simplemente del peso, cuanto mayor peso va a tener mayor penetración y esto va compenetrado normalmente con el tamaño del mango. El problema aquí es que cuanto más pesada y más larga sea el hacha, más difícil va a ser controlarla y con el hacha la precisión es muy importante. Así que una combinación de estos tres factores nos pueden llegar a dar hachas muy específicas. Por ejemplo, un hacha bastante larga, que tuviese una cabeza de 2 a 3 kilos, sería un hacha perfecta para abrir tocones de madera. Por el cambio, un hacha pequeña con una cabeza poco pesada sería un hacha perfecta para talla. Y eso ya combinado con una geometría delgada, la haría muy buena en estas labores. Y luego de por medio tenemos ya una mezcla de estos tres factores que serían más hachas multiusos, como esta de 50 centímetros, sueca, y esta de aquí, la Jauregui E60, que cada una tiene sus pros y sus contras. Probablemente lo primero que nos fijemos a la hora de comprar un hacha es su longitud. Como norma en general, cuanto más longitud, vamos a tener más potencia en el golpe. Por el contrario, cuanto menos, vamos a poder controlar mejor la dirección. Y la precisión a la hora de utilizar un hacha es muy importante. Aquí tenemos cuatro modelos diferentes. Una de 70 centímetros, otra de 60, otra de 50 y otra de 30. Obviamente esta de aquí, la pequeña de todas, la Jauregui, nos va a ofrecer un control extraordinario a la hora de tallar madera, pero sí que nos va a faltar potencia para hacer otras tareas más burras, como puede ser procesar madera. En cambio, esta de aquí, la sueca Hultafors de 50 centímetros, es bastante versátil, la más versátil de todas diría yo. Se puede utilizar a una mano y a dos manos, pero sí que es cierto que en muchas situaciones yo la he notado como la menos segura de todas, ya que se queda un poco corta de tamaño para tareas más cortas como procesar madera para hacer un fuego o talar algo. Este de aquí, de 60 centímetros, nos ofrece un buen balance a la hora de hacer tareas más grandes, sobre todo en portabilidad y potencia. Y aquí tenemos un hacha que puede entrar en alguna mochila grande y nos sirve perfectamente para procesar bastante madera, para talar algún árbol, para cortar también bastantes troncos. En cambio, esta de aquí, que sí que sería más ideal para trabajos más gordos como talar o procesar bastante más madera, sí que pierde algo de portabilidad porque aquí ya sí que tenemos un hacha bastante grande de 70 centímetros. Así que para recapitular este tema, cuanto más tamaño tenga el hacha, más potencia nos va a ofrecer, pero sí que vamos a perder algo de control a la hora de cortar. Y recordad que con el hacha la precisión es casi lo más importante, y sobre todo en el tema de seguridad. En cambio esta aquí de 50 centímetros va a ser la más multiusos en tamaño, pero también sí que le falla algo de seguridad para ciertas tareas. He comentado antes que esta hacha de 50 centímetros, aunque se pueda coger con las dos manos, ofrece un problema de seguridad. Por ejemplo, ahora si yo intentase cortar este trozo de aquí golpeando, a priori no hay problema. Pero claro, si fallo el golpe, iría directamente hacia mí. Con una hacha más larga, esto se soluciona muy fácil porque le das bien, fallas, tienes más rango para que el hacha golpee el suelo. Si golpea el suelo no te da a ti, así que un hacha algo más grande siempre te va a ofrecer protección. En cambio esto te ofrece más portabilidad, lo puedes meter en una mochila más fácil. Así que yo os recomiendo que si estamos en invierno, necesitamos bastante madera para hacer un fuego, coger el hacha más grande de 60, y en situaciones normales en las que no tengamos que trabajar tanto con la madera y necesitemos algo un poco más versátil, que pese menos, que sea más manejable, coger ya una hacha más pequeña. De la misma manera, un hacha más grande, esta 70 centímetros, sí que me va a ofrecer aún más seguridad. El problema de las hachas grandes, de mangos largos sobre todo, es que cuando vas a golpear, a la hora de apuntar, cualquier mínimo fallo que tengas aquí, luego se va a amplificar mucho más abajo. O sea, un pequeño fallo a la hora de apuntar se hace un gran fallo a la hora de golpear. Yo creo que para eso una hacha más pequeña se maneja mucho mejor, ya que tenéis mucha más precisión a la hora de golpear. Esto ya es por gustos, esto ya es mi opinión personal, pero bueno, esta hacha para este tipo de trabajos también va muy bien.
Siguiendo con lo que estamos comentando sobre la seguridad y las hachas algo más pequeñas para procesar madera, esto tiene truco. En vez de ponernos de pies, nos ponemos de rodillas y con alguna técnica como esta nos ponemos a procesar la madera, no teníamos que tener ningún problema de seguridad. Lo mismo se podría hacer con la hacha más pequeña, aunque al ser su geometría algo más delgada no va a abrir también como la sueca, por lo que hemos comentado antes. Pero bueno, también funciona. Como veis, esto penetra más y ahora para la hora de abrir pues hay que ejercer más fuerza y más repeticiones. Después de la longitud del hacha en general, otro segundo factor muy a tener en cuenta a la hora de elegir nuestra hacha va a ser la geometría y la forma que tiene vista desde aquí arriba. Es cierto que la geometría y la forma de la cabeza del hacha en general también tiene mucha importancia. Por ejemplo, las hachas vascas hay bastante diferencia entre si tiene la boca curva o la boca recta aquí. Pero lo que nos interesa a nosotros es sobre todo esta geometría específica, ya que, por lo que vamos a explicar ahora, va a cambiar mucho la funcionalidad del hacha. Por ejemplo, empezando por la hacha americana, la de 70 centímetros, nos encontramos con una geometría algo mixta que no es ni muy delgada ni muy ancha, así que yo creo que se va a desenvolver medianamente bien en ambas tareas para corte y para abrir madera, pero no va a ser ni muy buena en ninguna de las dos. Al final, la mordida no va a ser tan profunda como en la Jauregui que vamos a ver ahora. La Jauregui tiene una geometría muy diferente, es mucho más delgada y eso lo que nos va a permitir va a ser conseguir mucha penetración y un corte muy limpio y más profundo. En la Juntafors, la sueca, volvemos a una geometría algo más clásica, que es el estándar que se ha utilizado en los últimos años, ya que las hachas últimamente tienen más geometría como para abrir parte de madera que para corte. Así que tiene una geometría bastante ancha, que viene bastante bien para abrir madera y tal, pero le falta algo de penetración a la hora de tallar. Por último, en la Jauregui pequeña, volvemos al patrón clásico de hacha de corte profundo, muy delgada, y que para tallar es lo mejor. Al final con eso podemos controlar mucho mejor el corte y la profundidad y el trabajo va a ser mucho más fino. Vale, recapitulemos este segundo punto. Cuando mayor sea la anchura del hacha en la geometría, cuando más mejillas tenga, va a abrir mejor la madera, pero va a penetrar peor. En cambio, cuando más delgada sea, vamos a tener un corte más profundo, más fino y nos va a ser más indicado para talla o para tareas de corte. Así que yo creo que es un factor muy importante a tener en cuenta. Empecemos con los pros y contras de la hacha pequeña para tallar madera, sobre todo, que es una Jauregui artesana de 600 gramos y 30 centímetros, y es el hacha que últimamente me estoy metiendo en la mochila siempre que salgo a pasar el día al monte, ya que para cualquier trabajo fino de talla que no requiera mucha fuerza, mucho trabajo, viene muy bien. Y como pro sobre todo yo pondría el peso, que es muy pequeño, muy ligera, te la puedes llevar a todos los sitios, para trabajos de talla, es un pro muy bueno también. Y como contra, pues lo que hemos comentado, que le falla, no es que le falle, es que no está pensado para hacer eso, pero no puede hacer trabajos muy gordos. No lo requiere, pero para eso ya tenemos las otras hachas. Vamos a pasar con la siguiente hacha, que es la Juntafors de 50 centímetros y 1 kilo. Yo creo que su mayor virtud es la versatilidad, ya que podemos hacer multitud de tareas con ella, la podemos utilizar con las dos manos, para talla también sirve, yo la utilizo así muchas veces, es un poco más engorrosa, al mismo tiempo la geometría está más pensada para procesar fuego que para corte, pero para un campamento está muy bien. Si vamos a pasar noche en algún sitio, yo me llevaría esta antes que la más pequeña. Al mismo tiempo, lo bueno es que te la metes en la mochila y tampoco pesa mucho, no ocupa mucho. Y lo dicho, el fallo quizás sea la seguridad, de que tampoco te ofrece ninguna virtud excelente, en el sentido de que no es una hacha perfecta ni para talla, ni para procesar madera, ni para cortar, y al mismo tiempo tenemos que tomar precauciones para utilizarla. Antes de pasar a hablar sobre la Jauregui, os quiero comentar también que estoy preparando un vídeo donde voy a comparar los diferentes fabricantes de hachas, a ver quién las hace mejores, si los estadounidenses, los suecos o los vascos. Así que yo creo que va a ser un vídeo bastante interesante y si no estáis suscritos, os recuerdo que si queréis verlo, os podéis suscribir aquí abajo. La Jauregui, bueno,
60 centímetros, 1,25 kg, no llevo mucho tiempo utilizándola, pero estoy bastante contento con ella. Hace casi todo lo que hace la Hultafors, pero pierde versatilidad, en el sentido de que, igual por la geometría, no está tan indicada para procesar madera para fuego, que lo podría hacer sin problemas, si lo hace sin problemas, pero no es tan ancha. Al mismo tiempo, no la puedes meter tan fácilmente a una mochila, pesa 60 centímetros y es algo que también hay que tener en cuenta. Yo esta hacha tengo clara que para salidas de 2 o 3 noches sí que me la voy a llevar fijo. Aún y todo, es una herramienta que tiene un corte espectacular, o sea, esto la madera se lo come. Para trabajos de talla, de procesar madera, para luego ya partirla por la mitad, yo creo que esta hacha está bastante indicada. Y bueno, los 60 centímetros con ese tamaño y este peso sí que ofrecen un muy buen control del hacha para tener una muy buena precisión en el corte, y yo creo que es algo muy a tener en cuenta. Yo al menos lo valoro mucho, ya que muchas veces con el hacha no es simplemente potencia, sino que yo creo que importa más la precisión, cómo apuntamos y dónde golpeamos para muchas tareas. Bueno, última hacha. Tenemos aquí una estadounidense, una Council Tooth, y bueno, como medida 70 centímetros y 1 kilo, si no me equivoco, 1 kilo muy poco. Pros: para talar árboles, pues esta es la que mejor va a ir. Al final ofrece bastante potencia, bastante rango de movimiento, aunque bueno, con la Jauregui, al final con la precisión esa que ofrece y también que tiene un peso igual un poquito mayor, también se comporta bien. Esto, yo creo que su mayor contra es el tamaño, que no la podemos meter en la mochila así como si nada y no es para ahí. Esto destaca bastante, y también al mismo tiempo con la geometría sí que me hubiese gustado tener una geometría igual un poco más delgada. Igual es que me he acostumbrado mucho a la Jauregui, y también, no sé, para estas tareas de procesar madera o talar árboles, igual al medio kilo más no me vendría mal. Eso sí, es una hacha muy ligera, se comporta es muy rápida también, como pro. Pero lo que comento de que, no sé, para este tamaño yo prefiero... yo hablo desde la subjetividad, y yo estas hachas las utilizo para búsqueda, que las tienes que tener a mano, las tienes que meter en la mochila y tienen que ser portables. Así que tenéis que tener esto en cuenta en mi valoración. Yo para esta hacha, o para este tamaño, sí que me gustaría tener una hacha más pesada, o sea, ya con sus 2 kilos, 2,5, que va a hacer su función específica de partir bien la madera y cosas bastante fuertes. La verdad es que espero que este vídeo aquí os haya servido de utilidad. Yo cuando empecé a interesarme por el mundo de las hachas, pues no conocía muy bien las diferencias que había entre las diferentes geometrías, exactamente qué tal actuaban los diferentes mangos, diferentes tamaños. Así que, ya que no he visto ningún vídeo que hablase sobre esto, me he animado a hacerlo. Y bueno, yo me voy a quedar aquí trabajando un poco más con estas herramientas, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Así que bueno, eskerrik asko eta hurrengo arte. Agur!